Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes, martes de un punto candente en la economía. ¿Y qué puntos tan candentes? Los de la economía nacional. Bienvenidos todos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Fidel, David, buen martes. Gracias, Darcy. Cada martes. Bienvenido, David. Qué bien que estemos aquí. Muchas gracias, Darcy, muchas gracias. Un feliz martes. Así es. De hecho, contentos de estarlos acompañando y siguiendo lo que estaba comentando Darcy, la economía nacional venezolana está candente toda. Así que toda la temática, todo el espectro de información que uno pueda manejar de la economía venezolana cabe en esta sección de los martes nuestros. Pero hoy, por supuesto, tenemos que tomar un tema. Fidel, yo diría que más que candente, hipercandente, cada punto de la economía nacional, porque se corresponde a la hipercrisis que se viene viviendo en Venezuela desde ya de hace más de 3 años, que fue muy alta temperatura. Más se ha agudizado. Muy alta temperatura. El tema que vamos a tratar hoy, amigos, es el de la gasolina. Como lo comentábamos ayer, que Darcy les hizo el anuncio de que hoy tocaríamos el tema. Y lo titulamos así: Venezuela dejó de ser el país con la gasolina, entre comillas, más barata del mundo. Y nos hacemos esa pregunta, porque hay mucha gente que sigue creyendo que tenemos gasolina para tirar para el techo, que el problema de la gasolina está resuelto y que vamos a seguir teniendo gasolina barata. Sí, ¿no? Que sobre todo que el problema de la gasolina está resuelto dado esos buques que trajeron combustible desde Irán. Y ya, David, definitivamente pues todos los venezolanos despertaron de su prolongado, eterno y muy cómodo sueño petrolero. Por primera vez acceden al precio de la gasolina y precio en dólares, según lo anunció el pasado 29 de mayo el presidente de la República, precios que se ponen en ejecute el lunes 1 de junio. Ya tenemos una semana larga. Ya se podrá decir que Venezuela tiene la gasolina más barata, y más barata entre comillas, insisto, recalco, del mundo, aún con el aumento actual. Es que Venezuela no tiene gasolina. O sea, Venezuela, para tener gasolina tú tienes que tener un suministro continuo. Constante, correcto. O sea, que haya llegado unos barcos petroleros, el país no tiene gasolina. Exactamente, teníamos escasez de gasolina, pero intermitentemente. Ahora sí la escasez es totalmente sostenida. ¿Por qué no tenemos gasolina, David? ¿Qué pasa con las refinerías? Tenemos 5 refinerías que tienen una capacidad instalada, teóricamente hablando, de 1.300.000 barriles para producir esa cantidad en gasolina. Teníamos. Con el pasado. O sea, esa capacidad no existe. Hoy día. No existe, eso se destruyó. O sea, usted tiene que traer... Es verdad lo que tú dices, hay técnicos, hay especialistas que están diciendo que las refinerías tienen que ser, en caso tal, vueltas a construir, que no son reparables, ni reconvertibles, ni recuperables. No, la refinería está destruida. O sea, usted tiene que traer un grupo de ingenieros, una compañía de afuera y hacer otra refinería. O sea, nosotros no tenemos el 1.300.000, nosotros no tenemos, las refinerías no existen, ni existe la capacidad. Bueno, la semana pasada informaban que habían logrado arrancar la refinería del Palito y que estaba produciendo 33.000 barriles diarios de gasolina, litros de gasolina. Eso es una gandola. ¿Eso es una gandola? Una gandola de gasolina para todo el país, eso está produciendo el Palito. Sí, es que ¿Y la gente se siente segura por eso? No, bueno, porque hay un manejo ahí de medios y usted manipula y le dice a la gente de eso. Pero la realidad es que el país no tiene gasolina. Y ya no tenemos, en consecuencia, la gasolina más barata del mundo. Porque si no tenemos gasolina, no tenemos precio tampoco. No tenemos precio tampoco. Pero aquí vale irnos un poquito más hacia atrás y recordar que siempre el aumento del precio del combustible aquí en Venezuela constituyó un dolor de cabeza para los gobernantes de turno, ustedes lo recordarán. Nada más, lo más próximo inmediato en el pasado es en 1989, cuando bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en su segunda presidencia, y se incrementó el precio de la gasolina como producto de un paquete de medidas de ajustes económicos, la
las intentonas y todas esas revueltas sociales que se produjeron en Caracas 27 y 28 de febrero de ese mismo año, inclusive que ocasionaron muchos muertos, fue terrible. Sí, pero con la situación actual queda demostrado que el Caracazo no fue espontáneo. Exactamente. El Caracazo pero fue dirigido, bueno, y de hecho fue confesado como tal, ¿no? Pero Fidel, aquí, ¿por qué nunca se llevó Fidel y David? ¿Por qué nunca fue materia de los gobiernos y sobre todo decisión para ejecutar, sincerar el precio de la gasolina? Eso iba a decir, sincerar. ¿Por qué? Nunca. Porque el sistema de precio de la gasolina no es unilateral. O sea, usted pone a las gasolineras a competir por precios. O sea, pero cuando tienes un monopolio... Cuando tienes un monopolio. Porque el Estado era el dueño de la gasolina. ¿Acaso no se aumentaba el precio de la gasolina pero en los gobiernos anteriores? ¿Por qué? Exactamente. Por populismo. Simplemente con la única finalidad de mantener al pueblo contento, como una política más, como una medida más de corte populista, gobiernos demagógicos. Es que la estructura del precio de la gasolina en un país es que las bombas de gasolina compiten entre sí. En un país serio. No, sí, en una economía que funcione. En una economía que funcione. O sea, la estructura del precio de la gasolina es así en todos lados. Tú vas a una bomba si te ofrece un descuento. Claro. Bueno, es a veces centavos, pero los centavos importan. Pero el problema de la gasolina en Venezuela, ese monopolio estatal, es que tenía que obligarse a un solo aumento de precio. Y el país... O sea, la estructura de precio de la gasolina no estaba en el país. Por ahí comienza el problema. Y eso es fuerte. Fuerte porque entonces condujo a lo que nosotros vivimos, a un precio irreal y a una economía en consecuencia irreal también. Porque se basa en criterios que no son... Cuando ocurrió la apertura petrolera, año 75, 74. No. La apertura, perdón. La apertura del señor Justin. Sí. El plan era 3.500 bombas de gasolina en Venezuela. Tenemos 1.300 escasamente. No, pero el plan era 3.500 con bomba de conveniencia. Tiendas de conveniencia. Con tiendas, sí, y poner esa estructura de precios. Es que el plan con diferentes empresas que tuviesen sus refinerías, sus petroquímicas, etcétera, porque también se compite con la calidad de la gasolina, con el tipo de aditivo que tiene la gasolina, de la bomba en con general. Servicios. O sea, el plan no había. El plan existía. Pero fue abortado. ¿Y por qué fue abortado? Porque en la ciudad capital hay una corriente contrarreforma. Seguiremos hablando sobre eso, David, pero nosotros antes tenemos que cumplir con una pausa comercial y regresaremos con más de Un Mundo de Economía hoy martes de Un Punto Candente en la Economía. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy, martes de Un Punto Candente en la Economía, hablando sobre el hecho de que Venezuela dejó de ser el país con la gasolina más barata del mundo. Y ello se demuestra en el plan, en el programa que se está manejando en la actualidad desde el pasado lunes 1 de junio en el mercado interno nacional de combustibles, mediante el cual se está vendiendo la gasolina con dos precios. Entonces se piensa, bueno, hay una intención seria, real del gobierno nacional de dolarizar el mercado interno de combustibles, porque tenemos la gasolina subsidiada a 5 bolívares el litro, 5 bolívares el litro, 0,025 centavos de dólar. Y otra gasolina no subsidiada a precio internacional de 0,50 centavos de dólar. Tenemos dos precios, ¿no? Ahora, muchos nos preguntamos si será la intención del gobierno de gradualmente ir conduciendo a todo el mercado interno de combustibles a precio internacional. Y de paso de gasolina importada porque no tenemos producción. Dos precios para una misma gasolina. Para la misma gasolina, porque no son una gasolina de superior calidad y otra gasolina de inferior calidad. Nosotros no tenemos resuelto el problema de la gasolina. No hay suministro continuo de gasolina.
No hay gasolina nacional. No hay producción. No hay producción. Ni se está importando. Y extranjera tampoco. Porque, a ver, O sea, que llegaron 5 barcos. Que llegaron algunos barcos. Usted necesita un suministro mensual de barcos. Permanente, correcto. Permanente. Entonces nosotros no tenemos el suministro arreglado. O sea, esto no se ha arreglado. De hecho, se necesitan 4.5 millones de barriles mensuales de gasolina. Estamos hablando de 18 para buques. el consumo interno. Ajá. Estamos hablando de 18 buques mensuales del tamaño de los 5 barcos iraníes que llegaron las semanas pasadas. Uh-huh. ¿Hay suministro de esa gasolina? ¿Hay quien nos suministre esa gasolina? No. O sea, combustible hay. No, combustible hay, pero el dinero, ¿dónde está? La gasolina no es gratis. Ajá. No, ¿Cuánto cuestan esos? Y paga por adelantado, de paso, ¿no? Sí, crédito no te van a dar. Sí, al contado, pues, por adelantado. Y por adelantado. Ahora, mire, Irán no exporta gasolina. Lo que pasa es que por el coronavirus están bajo cuarentena y hay un excedente de gasolina que mandaron. Que no consumieron. O sea, Irán no puede suministrar la gasolina en Venezuela en realidad. ¿Y conseguiría Venezuela otros clientes, además, suponiendo que tenga el dinero para comprar la gasolina? No, si tiene dinero. Por el tema de las sanciones internacionales. Esas sanciones son y no son. Sinceramente. Son ambiguas, como todo aquí también en Venezuela, ¿no? Todo es tan ambiguo. Ahora, ¿qué pasa con la producción interna, David? Comentábamos en el segmento anterior que Venezuela tiene una capacidad de producir, pero que las refinerías están destruidas, etcétera, y se supone que tenemos una capacidad instalada de producir 3.500.000 barriles diarios, estamos produciendo apenas 622.000 barriles. No tenemos capacidad instalada. O sea, la PDVSA no existe. Lo único que queda de PDVSA es una oficina allá en Caracas que se llama PDVSA. Eso es todo lo que existe de PDVSA. Los campos están destruidos, los pozos cerrados, la maquinaria no existe. No hay dinero para inversión. El capital de trabajo no existe. Exactamente. O sea, cuando tú le sacas a una compañía los activos, ¿qué queda? Nada. El recuerdo de la compañía. El recuerdo de la compañía. PDVSA, es más, PDVSA hay que reemplazarla por otra cosa, en realidad. PDVSA debe ser una lección para que no nos vuelva a pasar este problema. Y yo creo que es una lección para el mundo. Y no solamente lo iba a pensar, no solamente para los venezolanos, sino para el resto de países con petróleo. Ahora digo yo, mucha gente cree que con la llegada de estos buques iraníes se solucionó definitivamente el problema del abastecimiento de la gasolina. Pero yo diría que esa gente más que ilusa están ya produciendo alucinaciones. Bueno, porque hay gente crédula. Pero realmente, ¿cómo pretender, cómo creer cuando un problema no es tratado estructuralmente o dicho de una manera más común, más coloquial, de raíz el problema? No hay producción de gasolina porque está desmantelada totalmente la industria técnica, operativa y financieramente. Ni para producir el combustible aquí en Venezuela, ni para importarlo como se venía haciendo en los 2-3 últimos años. Segundo, Darcy, no existe precio internacional de la gasolina. O sea, usted trae gasolina y la va... Bueno, insisto, eso es una estructura de competencia. Usted la trae y usted compite con otros y usted ofrece un precio y el otro ofrece un precio y así es como funciona. ¿Cómo calificarías tú esto que estamos viviendo la semana pasada y la semana presente? 2 semanas ya, prácticamente. En el que hay gasolina. ¿Tú lo ves sostenible? No. ¿En el tiempo? No, si me dice que va a llegar 18 buques, bueno, yo sí, va a haber suministro. Pero suministro por un tiempo también muy determinado. Habría que poder poner a trabajar las refinerías venezolanas. No sé, hay quienes hablan de que podrían llegar a producir el 40-45% de lo que consume el país y que el resto sería vía importaciones. Pero eso bajo el supuesto de que se puedan arrancar las refinerías y que efectivamente funcionen. Las refinerías aquí hay que volver a construir refinerías. Por eso no tenemos refinerías para producir esa gasolina. No. Entonces la gente está alucinando el que esté creyendo estas cosas.
Caramba, amigos, tenemos que hacer un corte y vamos a regresar con ustedes en algunos segundos para concluir el tema que estamos hablando hoy en Un Punto Candente. Venezuela dejó de tener la gasolina más barata del mundo, evidentemente. Hoy día, de hecho, estamos entre los que tenemos la gasolina más cara del mundo, porque no solamente el precio que tienes que pagar en dólares, es el tiempo que pierdes, que nadie te paga. Ya venimos, no se retire. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y martes de Un Punto Candente en la economía. Venezuela dejó de tener el precio más barato de la gasolina en el mundo. Decimos más barato entre comillas. El presidente Maduro, tras la llegada de esos buques provenientes de Irán de combustible para abastecernos para el consumo nacional, ha dicho que tiene que ir personalmente, no dijo cuándo, por supuesto, a Irán a dar las gracias por ese envío. Pero lo dijo de una manera bastante eufórica, bastante emocionado, ¿no? Pero sabemos que esto no tiene ningún sentido, que esto no es una solución estructural de fondo al problema del desabastecimiento que tenemos, que lo teníamos intermitentemente, ahora sí el desabastecimiento es total y es en todo el país. Sí. Nada más hay que ver las informaciones, imágenes que nos llegan de noticieros de el problema de las colas ya en Caracas, que son de días. La semana pasada, cuando se puso en ejecute ese nuevo sistema, que con esos dos precios de la gasolina, no tenían gasolina las gasolineras en la ciudad capital, en fin. David, tú dices que con las refinerías que habían ya no hay que contar. Por supuesto que no, están desmanteladas, pasaron a mejor vida, que hay que montar nuevas refinerías. Pero para eso se requiere un proyecto, un estudio, un plan, un respaldo financiero para desarrollar y hacer concretas las inversiones de esas nuevas refinerías. ¿De dónde ese dinero? ¿Cómo solucionar ese problema? Hay un problema. Parece que las refinerías no son rentables en estos días. ¿En el mundo o en Venezuela? En el mundo. ¿Por qué? Bueno, por un problema de costos. Usted tiene un mercado pequeño. O sea, una refinería trabaja por un mercado grande. Claro. Necesita una producción de escala. Producciones a grandes escalas, ¿Te refieres al hecho de que el mercado mundial del petróleo perdió 30 millones de barriles diarios de consumo? Eso es temporal. Eso es temporal. Pero una vez que se recupere, no habría mercado. La demanda, exacto. No, pero hay problemas hay problemas de costos. O sea, usted no puede poner una refinería para un país de 30 millones de habitantes. O sea, entonces sería que más barato importarla. Para exportar, no, sí. Sino sería importarla. Aún siendo un país petrolero con recursos y todo un país que lleve y que tenga bien su producción petrolera. ¿No ves factible el diversificar nuestra industria petrolera para producir derivados y exportar derivados en lugar de crudo? Sí, pero sería para mercados externos, no para el mercado interno. Para mercados externos. O sea, nada que funcione para un mercado interno es rentable. Ya entiendo. Porque el mercado interno es muy pequeño. Claro, exactamente. Son producciones muy limitadas, muy pobres. Usted tiene una refinería en Houston, pero eso trabaja para un mercado de 300 millones de habitantes. Exactamente. Ahí está. El negocio está en la escala. O sea, trabajar para millones. No puedes trabajar para un país que tiene el 10% de la población. Entonces, ¿cuál será el destino aquí para el abastecimiento de combustible? Porque el país está paralizado. Pues tienes que exportar petróleo e importar gasolina. Y no está que esté paralizado por la pandemia, ¿no? Ahora, sino no hay gasolina. Eso es correcto, pero había el concepto de hacer de Venezuela una gran potencia de producción petrolera de derivados del petróleo para los mercados internacionales. Esa fue, de alguna forma, la concepción de la internacionalización de la industria de la PDVSA de antes, que a quien dirigía, digamos, la cabeza visible, Yusti, pero ese proyecto como el de Apertura Petrolera fueron, digamos, abortados y fueron fuertemente atacados. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Porque en Caracas hay una corriente antirreforma, antiapertura y antimodernización. Suena antiprogreso, ¿no? Parece... Es contradictorio, sí. Suena absurdo. No, pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues debe ser que esta gente ve que sus privilegios los afecta a eso.
Todo pasa por privilegios. Por intereses muy particulares. Por sí. Entonces hay un sector de Caracas que empieza con una campaña de medios a desacreditar todo. Y al señor Justi le hicieron una campaña de Luis Justi es presidente de PDVSA a finales de los años 90. Sí, una de las cabezas, digamos, brillantes, claras. Y la apertura de Justi fue muy bien hecha. O sea, las inversiones eran... Bueno, ahí está Citgo. Uno de los problemas de PDVSA es que no tenía sector externo. Eso es absurdo. Entonces, el señor Justi compra Citgo, que son 7.000 bombas de gasolina en Estados Unidos. Eso es buena inversión. Claro. Compra refinerías en el Caribe. Venezuela no tenía refinerías en el Caribe. Absurdo. Que usted, que es un mercado natural suyo, que está enfrente un país caribeño. No, es que usted tiene que ocupar sus mercados naturales. Claro. Es más, deberíamos tener refinerías en América del Sur. No, en América del Sur no es nuestro mercado. Compró la Beba Oil en Alemania, que es una empresa de asfalto, porque Venezuela tiene lagos de asfalto. Correcto. Era para meterse en el mercado de asfalto de Europa Central. Por cierto, que eso lo regalaron, ¿no? La Beba, sí. La Beba. Ahora, por ejemplo, es absurdo que Venezuela no tenga bloques de petróleo en el Golfo de México. Eso es absurdo. O sea, ¿Por qué absurdo, David? Porque el negocio petrolero no es Venezuela. Si usted produce petróleo, ¿qué tiene que producirlo en otro lado? Abarcar mercados extreros. Bueno, esa es la concepción de globalizar el negocio petrolero transnacional. Claro. Por ejemplo, si Chevron no pensara de esa manera, no estaría en la posición Shell, en la que todas, está. BP, British. Claro. Miren, cuando se habla de Irak en el 2003, Venezuela debió meterse en Irak. Y en Libia en su momento. Bueno, en Libia no se puede. Bueno, pues es una forma de... Yo tengo un amigo que trabajaba para Eni Italiana de aquí de San Cristóbal Petrolero. Y trabajaba allá en Irak. Y me contó la historia un día y la cosa. Que había un guardaespaldas armado hasta los dientes que lo acompañaba a todos lados. Pero estaba, ahora si un venezolano... Pero estaban ahí, estaban trabajando. Ahora, si un venezolano está allá trabajando, porque una empresa venezolana está trabajando allá, digo yo. Y lo propio... Una vez leí un informe, bueno, es una opinión del informe, que yo no puedo avalar, pero dice que nosotros solo aprovechamos el 20% del negocio, que perdemos el 80% restante. Por no salir de nuestras fronteras, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es el futuro aquí del combustible, del abastecimiento del combustible para cubrir la demanda interna? Mire. ¿Nos quedamos sin gasolina totalmente? ¿Vendrán más buques? Mire, el problema, bueno, yo no sé, yo no soy técnico. Ahora, el PDVSA nunca debió ser una sola empresa. Eso es un error. O sea, PDVSA es el pasado, pero hay que aprender Claro, ese es un referente histórico que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el problema era que una sola empresa concentraba todo con el 100% estatal. Y así un negocio no se lleva. Y para los efectos, los resultados emanados, lo que tenemos en el presente. Están a la vista. Excelente, de verdad. Como Caramba, cada David, martes, David, nos quedamos siempre fallos de tiempo. Amigos, concluimos nuestro programa por el día de hoy de esta manera. Por supuesto, no lo abarcamos, el tema que estamos desarrollando hoy, y seguiremos hablando, por supuesto, de la producción del petróleo, de qué rol debe jugar la industria petrolera en la economía del futuro en Venezuela. Y sobre todo es algo vital para nosotros. Claro, y el desabastecimiento de gasolina que tiene paralizado todo el país realmente, ¿no? Y que se empieza a sentir gravemente en la ciudad capital. Amigos, de esta forma hemos culminado, nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y valga la pena, valga la interrupción, perdóname Darcy, y recordarles que a las 4 de la tarde pueden ver la reposición diariamente de nuestros programas durante este periodo de emergencia que se está viviendo por el tema de la pandemia. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Un Mundo de Economía. Ya saben que la economía cada vez tiene mayor relevancia y protagonismo en nuestras vidas prácticas como principio y conocimiento. Buen mediodía, buen provecho.